Hermanos, queremos continuar en el libro de Esther. ¿Sí? Vamos a continuar hoy nuestro estudio en el libro de Esther. Y mi deseo hoy es continuar viendo los capítulos 2 y 3 de Esther. Son bastantes versículos para abarcar, pero me parece que, y viendo lo que han hecho otros predicadores, otros expositores, abarcarlo de esta manera en secciones bastante más largas nos ayuda a no perder el hilo, porque justamente la manera que está escrita esta narración de Esther tiene este concepto de que hay tantas cosas unidas, unificadas, que si nos detenemos en todos los detalles, todas las explicaciones históricas, arqueológicas y demás, quizás nos perdemos de la intención que tiene el autor. Entonces, vamos a ver capítulos 2 y 3 de Esther esta mañana. Antes, igual de meternos a Esther, quiero solo invitarles, a aquellos que tengan Biblia, a 1 Reyes 22, brevemente. 1 Reyes 22. Y no tiene nada que ver con Esther. Por un lado, no es un trasfondo del libro de Esther ni nada de eso, sino que es para conectar quizás el tema que vamos a estar viendo hoy con el pasaje. El título que le he dado al sermón de hoy está en forma de pregunta, y es si existen las coincidencias en la providencia de Dios. ¿Hay coincidencias en la providencia de Dios? Hablamos un poco de eso en la introducción, pero hoy lo quiero desarrollar un poco más, considerando que justo vamos a estar en un pasaje, una sección de Esther donde hay muchas coincidencias y hasta se menciona por primera vez el concepto de Pur, de donde viene Purim, que es la fiesta que se celebra en base a lo que se describe en este libro, que trata mucho con la suerte. Pur tenía que ver con la suerte que se tiraba para decidir ciertas cosas. Y claramente la fiesta de Purim no se trata de una fiesta de suerte, de mera suerte, sino que Dios estaba detrás de esa suerte, moviéndola según su propósito, su intención. Entonces, por eso voy a hablar de las coincidencias y cómo se relacionan con la providencia de Dios. Y les apunto a 1 Reyes 22, porque muchos estudiosos consideran que quizás la coincidencia más, por un lado, simple, un poco humorosa, graciosa y sublime de esta providencia de Dios sobre las coincidencias se describe aquí. 1 Reyes 22, vemos que el rey Acab está reinando sobre Israel y parece que, según el versículo 2, 1 Reyes 22, aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Entonces, de una manera interesante, porque no era siempre el caso, se unifican acá los reyes de Israel, Judá, y deciden luchar juntos. Pero antes de hacerlo, le insiste el rey Josafat, versículo 5, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Y acá se desata toda una historia de que el rey sí consulta a ciertos profetas, ciertas personas sobre la palabra de Jehová, pero estos profetas mienten o son utilizados aún por Dios para engañar al rey Acab y al rey Josafat. Y Josafat se da cuenta que ellos no son profetas legítimos, entonces dice: pará, pero no tenés un profeta que realmente hable la palabra del Señor, y se llama a otro profeta llamado Micaías. Y Micaías, en pocas palabras, primero le da la respuesta que quiere escuchar el rey Acab, que quiere escuchar al rey Josafat, y les dice: sí, vayan que van a tener victoria. Y lo miran los reyes y le dicen: algo no nos estás diciendo, algo estás escondiendo. Y Micaías dice: sí, tenés razón.
porque el Señor en realidad está por darte a muerte, rey Acab. Lo que ha profetizado antes sobre ti, rey malvado, que has hecho todo en contra de Dios, has hecho un desastre realmente de este reino, bueno, viene tu momento de juicio. Entonces lo ponen preso a Micaías y le dicen, bueno, acá vas a estar hasta que yo vuelva, le dice el rey. Y Micaías dice, versículo 28 de 1 Reyes 22, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oíd pueblos todos. Entonces, si llegas a volver por mí, a sacarme de acá preso, es porque el Señor no habló por medio de mí. Versículo 29, y acá se desarrolla algo muy interesante, una coincidencia, ¿sí?, que causa hasta cierta risa pensar en cómo buscó esquivar al rey lo que Dios había dicho, pero no pudo. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, claro. Escuchando esto, Micaías no quiere que nadie se dé cuenta que él es el rey, quiere esconderse lo más posible. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Tremendo, todo apuntado justamente a matar a este rey. Pero está disfrazado, ojo. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Parece estar a salvo el rey de Israel, el rey Acab. Versículo 34. Y un hombre, disparó su arco, una flecha, a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Después se desangra, muere y se cumple justamente lo que Dios había dicho. Y es casi, como dije al principio, un pasaje que personifica, hermanos, una de las expresiones más sencillas pero sublimes de la providencia de Dios en las coincidencias. Un hombre, no sabemos quién, disparó su arco, una sola flecha, a la aventura y le emboca justo entre la armadura del rey Acab y muere. Y se cumple justamente lo que Dios dijo que iba a suceder. La palabra coincidencia significa caer en el mismo lugar. Dos incidentes, coincidencia, coincidente, dos incidencias que ocurren o convergen en el mismo lugar y el mismo momento. Por ejemplo, una flecha que cae en el mismo lugar, en el mismo momento donde está el rey Acab, en la posición exacta para que la flecha entre y lo mate. Pero sería un error atribuir la coincidencia a el mero azar o a la suerte. Porque la Biblia nos presenta, hermanos, que Dios es el maestro de la coincidencia, ordenando todas las ocurrencias de una manera intencional y providencial para que justamente coincidan, ocurran según su plan. Proverbios 16, leímos estos versículos en la introducción al libro. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Sí? Pero un poco más adelante, versículo 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Vos podrás tirar las suertes y pensar que, bueno, es pura coincidencia lo que me está ocurriendo a mí, lo que me va a ocurrir, pero Jehová está detrás del resultado.
Y debido a que vamos a estar en la sección, como les mencioné, de Esther, donde se habla del Pur y donde sale la palabra Purim, bueno, hermanos, les quiero hablar de cómo las coincidencias, ¿sí?, tanto las positivas como las negativas, son providencialmente permitidas y guiadas para cumplir un propósito y plan mucho más grande que nosotros, hermanos. Hay muchas coincidencias con las que nos enfrentamos y vamos a ver, en resumen, 4 coincidencias aquí en este pasaje, 2 positivas, 2 negativas. Sí, así lo resumo al menos yo en mi estructura. Y vamos a ver que cada una, tanto las positivas, las buenas a favor del pueblo de Dios, en ese momento al menos, que parecía a favor, como las que parecían negativas para el pueblo de Dios, todo, cada una de ellas, en detalle, meticulosamente utilizado para cumplir el plan de Dios, para cumplir con su propósito. La primera coincidencia, la primera circunstancia que vamos a ver, se ven en los versículos 1 al 7 del capítulo 2. Vemos la introducción oportuna de Mardoqueo y Esther, ¿sí? Noten que cada uno de estos puntos refleja el concepto de coincidencia de alguna manera. La introducción oportuna de Mardoqueo y Esther, versículos 1 al 7. Luego, en los versículos 8 al 20 del capítulo 2, veremos el favor inesperado hacia Esther, o demostrado a Esther. El favor inesperado que recibe Esther. Luego, al final del capítulo 2 y principio del capítulo 3, versículos 21 hasta el capítulo 3, versículo 5, veremos las circunstancias desafortunadas que experimenta Mardoqueo. Y por último, versículos 6 al 15 del capítulo 3, la amenaza desconcertante en contra del pueblo judío. Todo esto, nuevamente, por cómo se describe y cómo se escribe el libro de Esther, que no hay mención de Dios, no hay explicación divina, no hay ni siquiera un comentario sobre la moralidad de los hechos, de las obras que hace Mardoqueo ni Esther, y quedamos ahí. Yo, ustedes, los teólogos, los estudiosos de estos libros, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Cómo se atrevió a hacer esto? Y tenemos un montón de prejuicios o comentarios que queremos dar, pero el texto no nos dice y no nos revela un montón de detalles. Usando esa ambigüedad, usando un poco esa confusión, otra vez para resaltarnos que Dios está aún sobre esas coincidencias, esas confusiones, esas ambigüedades. Entonces veamos primeramente, hermanos, en el texto, capítulo 2, versículos 1 al 7, la introducción oportuna de Mardoqueo y Esther. La vez pasada, en el capítulo 1, yo les mencioné el peligro que había, digamos, que parecía haber, por lo menos en contra del pueblo de Dios, al revelarse en el capítulo 1, tanto al rey Asuero y a su reino, de tal manera que él parece tener todo el poder, toda la gloria. Y el libro entero, realmente hay una ausencia, un silencio en cuanto a Dios, en cuanto a su ley, en cuanto a un montón de detalles, aún de oración. No se nos describe mucho en cuanto a las cosas de Dios. Y yo les presenté o les mostré la observación de que en el capítulo 1 no hay nada, ni aún mención del pueblo judío, nada, todo es el rey, todo es su reino. Y ahora finalmente en el capítulo 2 se nos introduce a los personajes principales de la historia. Y los personajes principales de la historia son 2 judíos, viviendo justamente en un imperio pagano, peligroso. Pero estos 2 judíos van a ser claves para la sobrevivencia de su pueblo. Y cuando culminamos el capítulo 1 la vez pasada,
culminamos con un edicto extraño, exagerado, que fue el resultado del rechazo de una reina, de Basti, a las pretensiones extremadamente impulsivas y extravagantes de un rey indulgente, ¿sí? Del rey Asuero. Uno lo ve y dice, wow, este tiene un montón de poder, tiene todo lo que desea, todo lo que quiere, todo, lo respetan de una manera, bueno, algunos por lo menos respetaban por su poder, por su lugar, pero claramente o de manera irónica, su esposa no, su reina no. Y por eso Asuero es aconsejado por sus sabios a proclamar un edicto que de manera irónica, les dije, expone el hecho de que este era un hombre débil, con muchas falencias. Demostró su inhabilidad de obtener el respeto y la sumisión de su propia reina a medida que estaba deseando el respeto y la sumisión del reino, del imperio. Y no mencioné esto la vez pasada, hermanos, pero noten que este decreto desarrollado, explicado, enviado y firmemente promulgado, ni se vuelve a mencionar en el resto de Esther. No sabemos nada de este edicto. Si se obedeció, no se obedeció, no importa ese edicto a la luz de la historia de Esther. Es como que se olvida en la historia, aunque tanto énfasis le puso el rey. Fácilmente olvidado en comparación con lo que ahora continúa en el relato. Ese enojo del rey y el resultado de su reacción deja en el imperio una vacante, ¿sí? Una vacante importante en el palacio de Susa, la capital del imperio persa. Ya no hay reina. Y comenzando en el capítulo 2, nos encontramos con otra idea estupenda de los consejeros del rey. Vamos a tener un Miss Persia, ¿sí? Un concurso para ver quién va a ser la siguiente reina. Y claramente esto no va a ser de manera normal o natural que se hacía esto de escoger una nueva reina, porque generalmente la reina venía de familia con poder, ¿sí? De aristocrática, digamos, que de alguna manera podría formar o reafirmar ciertas alianzas, pero Asuero está tan empoderado en su orgullo ahora que decide escoger su propia esposa y no importa de dónde surja, siempre y cuando sea hermosa, a su gusto y sumisa. Bueno, ahí es donde nos encontramos, hermanos. ¿Será pura coincidencia que justo la vacante disponible en el palacio real permitan que se presente y se incorpore una mujer sin prestigio, sin pedigree, sin estatus de realeza? Es la ocasión perfecta y oportuna para que se introduzca estos dos personajes claves que ahora vemos en los versículos 5 y 6. ¿Sí? Ahora se introduce en ese contexto, en este concurso. Hay una vacante y un concurso. Se nos introduce ahora sí a Mardoqueo y a Esther. Noten versículo 5. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo es el mayor de los dos y es el padre adoptivo de Esther. Y aparentemente Mardoqueo tenía cierto prestigio, ¿sí? En lo que era por lo menos el palacio allí y en su trasfondo. Pero lo que más resalta aquí en el texto es su árbol genealógico. ¿Y por qué se destaca esto? Porque parece que Mardoqueo es descendiente de la familia del rey Saúl. ¿Sí? Él es un benjamita, del linaje de Benjamín. Un detalle que
va a darle una dinámica muy interesante a esta historia, hermanos. Quizás picante, como se dice hoy, a la historia de Esther. Lo vamos a ver en el capítulo 3 ahora en un momento. Entonces se nos dice meramente eso de Mardoqueo y un poco más, de que él estaba entre los cautivos. Pero luego llegamos al versículo 7 a Esther. Y había criado, Mardoqueo, a Hadasa, o Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. ¿Sí? Era huérfana. Y al leer esa primera parte sobre Esther nos damos cuenta que, en contraste con la mayoría de las mujeres, que seguramente eran, y todavía no se nos dice eso, pero que serían consideradas para ser reina de un imperio, una huérfana, ¿sí? Sin realmente sus padres y sin saber mucho sobre su pasado, que ella sea considerada o que ella sea introducida a esta historia es interesante. Solo para repasar lo que dije en la introducción, Esther, no sabemos exactamente qué significa, pero podría ser una referencia a la palabra persa estrella, por un lado, o una transliteración de la palabra Ishtar o del dios Ishtar babilónico. ¿Sí? Y ese era el dios, o ella era el dios, o la diosa, perdón, del amor y de la guerra. Interesante, ¿no? Justamente considerando la historia de Esther. No sabemos mucho sobre Esther y su trasfondo. El texto meramente, como ven a continuación ahí en el versículo 7, enfatiza su belleza. Su belleza, noten. Y la joven era hermosa, de hermosa figura y de buen parecer. ¿Sí? Eso es lo que se nos destaca y claramente va a ser algo esencial para el hilo de la historia. Los rabinos judíos dicen que Esther era una de las 4 mujeres más hermosas del mundo. ¿Sí? Decían que era una entre Sara, Rahab y Abigail, ¿sí? Las otras 3. ¿No? Y al mencionar ese detalle, digamos ahora en el relato, nos damos cuenta a dónde se dirige la historia. Pero muy importante cómo se introduce de manera oportuna tanto a Mardoqueo y a Esther en esta historia. Porque podría parecer mentira que Mardoqueo, Esther, ahora se vuelvan importantes para lo que está ocurriendo en el reino imperio persa, estos 2 judíos que tienen que ver. ¿Pura coincidencia que aparezca en este momento? Parece que no. Y continúa ahora en los versículos 8 al 20, vemos ahora el favor inesperado hacia Esther o demostrado a Esther. Son muchos versículos aquí, hermanos. Obviamente no voy a pasar explicando todos los significados de cada palabra importante. Y no creo que es la intención tampoco, pero sí quiero apuntar a los énfasis. Y en esta sección del 8 al 20, y en realidad a través del libro de Esther, pero especialmente en esta sección hay un énfasis en las palabras que tienen que ver con favor, lo bueno, ¿sí? Lo que es percibido bueno a los ojos del rey, percibido bueno a los ojos de los demás. El favor que reciben ciertas personas, el favor que recibe Esther, se los voy a demostrar. Todo comienza, versículo 2 del capítulo 2, con el consejo que recibe el rey de buscar y escoger jóvenes vírgenes de buen parecer. La palabra allí en el hebreo es tov, ¿sí? Tov. De ahí, por ejemplo, que sale el nombre Tobías, ¿sí? Tobías quiere decir Jehová es bueno. Bueno, aquí, ¿sí? Aparece varias veces. Y primero se dice que le pareció bueno al rey esta idea que tuvieron los consejeros, ¿ok? Y que la doncella sea alguien que le agrade, que sea bueno también, misma palabra, al rey. Bueno a la vista del rey, que le agrade al rey. Bueno, todo este concepto, versículo 4, también
esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Y al introducirse en el versículo 7 a Esther, se nos describe que ella es de hermosa figura y de, otra vez, buen parecer. Y el concepto este permea lo que es el resto del capítulo. Y así es como lo quiero resumir. Porque se promulga ahora el edicto del rey, esta idea que tuvieron los consejeros, y bueno, ahí salieron a buscar a las jóvenes vírgenes de hermoso parecer, las traen, ¿sí?, al palacio del rey, y entre ellas está Esther, también llevada a la residencia real y puesto abajo del cuidado de Hegai, el guarda de las mujeres. Y el versículo 9 dice, y la doncella, hablando de Esther, agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Interesante. Ella empieza a ser agradable. Ahora, del énfasis de que sea agradable a los ojos del rey, el énfasis es Esther es muy agradable, tanto en su belleza como también en cómo la ven otros, cómo la tratan a ella. Y ella, Esther, empieza a recibir un trato exclusivo de parte de este hombre, este guarda de las doncellas, y de otros en la residencia real. Y si leemos esos versículos, hermanos de relato, se dan cuenta que ahí las mujeres, estas vírgenes jóvenes, se exponen a un tratamiento de 12 meses, con perfumes y cosméticos. Tremendo. 12 meses. Esto grita indulgencia de parte del rey, ¿no? O sea, podría agarrar un sapo y exponerlo a 12 meses de esto y sale hermoso, bello, ¿no? Tremendo. Pero llega el día de Esther para presentarse ante el rey y es interesante cómo se nos describe la presentación de Esther. Esther, tal como las otras vírgenes, tenía acceso a poder pedir o traer lo que fuera ante el rey. Y no me voy a meter en todos los detalles en cuanto a qué iba a implicar esto. Hay historiadores, personas que comentan sobre de qué se trataba. Claramente, hermanos, esto no era caminar enfrente del rey y cantar un número especial para ver qué le parecía, si le agradaba. No, esto era exponerse al rey de una manera sensual, pasar una noche con el rey, darle el placer al rey de tal manera que él escogiera entre todas las vírgenes cuál sería la suya, cuál le agradaba más. Llegaremos a un comentario de la moralidad de eso en un momento, pero en un momento solo para ver y para decir que por alguna razón Esther no acude a nada más, sino, dice el versículo 15, procuró, sino que lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la venían. Otra vez, esta palabra, favor. Ella sigue hallando favor, gracia a los ojos de los demás. Es como que se enfatiza, aun con esto último que les mencioné, que no sabemos por qué, pero ella encuentra gracia, es apreciada, querida de una manera especial por las personas que los rodean. Y cuando llega su día de presentarse ante el rey, dice el texto, versículo 17, amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en su lugar. Y si eso no fuera hermoso para ella, digamos, en la historia, también le tira una fiesta, ¿no? Los banquetes en Esther son algo repetido. Entonces, de tener el banquete para, en el capítulo 1, para aquellos que eran gobernadores, sátrapas, líderes, en el capítulo 1, que termina mal, ¿sí?, para Vasti y mal aún para Asuero, ahora banquete para Esther. Y de hecho, creo que el texto dice el banquete de Esther, versículo 18.
Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, tuyo este banquete, y disminuyó tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Ella recibe, hermanos, de una manera muy inesperada, honor, favor, una mujer judía en un reino pagano, ante un rey tremendamente indulgente y poderoso. Increíble lo que se está permitiendo, lo que está pasando aquí. Y ahora sí, breve paréntesis para hablar de los pensamientos y las motivaciones de Mardoqueo y Ester en todo esto. ¿Por qué freno aquí? No porque se nos revele demasiado, porque no se nos revela, sino porque hay mucho debate sobre la moralidad de esta incorporación de Ester al concurso, y especialmente en cuanto a esa noche que pasó Ester agradando al rey. Bueno, imagínense, para muchos esto es devastador, aún para muchos judíos. ¿Cómo puede ser? Sabiendo lo que la ley dice en cuanto a esto, la fornicación y la unión sexual aún con hombres de otros lados que no son parte del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿cómo podría ser? Violar los conceptos morales de la ley en cuanto al matrimonio, en cuanto al sexo. Y se entiende, hermanos, completamente este sentimiento, esta preocupación de los intérpretes, ¿no? Especialmente cuando consideramos el ejemplo de Daniel, ¿no? Sus amigos, frente a mandatos y decretos que se oponían a la ley de Dios, ellos dijeron, no, eso no. Me podrás hacer lo que vos quieras, pero eso no lo voy a hacer. Y por eso muchos se han inclinado a decir, Ester no es piadosa, no es una heroína. Mardoqueo tampoco. Y puede ser que no. Y yo diría que, mínimo diría que en lo moral no lo exaltaría o no los exaltaría porque el texto no nos lleva a exaltarlos de una manera moral. Sí son los héroes de la historia, tienen victoria de alguna manera en lo que es el bien contra el mal, judíos contra sus enemigos, sobrevivencia del pueblo contra el genocidio, son los héroes de esa historia y esa es la historia que se está enfatizando. Pero no se nos hace comentarios, hermanos, en cuanto a la moralidad detrás de todo esto. Entonces yo diría que no los tratemos como tal. Esa es mi recomendación. ¿Sí? Puedo estar mal en esto, puedo estar mal. Pero al no ofrecerse este comentario, esta expresión, si estuvieron mal, si estuvieron bien, quizás mejor ni utilizarlo de esa manera. No es la intención principal del autor como es una de las intenciones en Daniel, que sabemos que no solamente se nos demuestra la soberanía de Dios sobre las naciones y sobre la historia y sobre el pueblo justamente y cómo el plan de Dios va a funcionar sobre los reinos del mundo y al final de los reinos del mundo. Aparte de ese propósito está el propósito de destacar a Daniel y sus amigos como ejemplos de sabiduría. Son tremendos ejemplos, pero Ester no tiene esa misma intención. No parece tener esa misma intención al menos. Pero volviendo al punto, Ester recibe un trato favorable que es absolutamente inesperado. Podría parecer pura coincidencia, pero nuevamente Dios está alineando las incidencias para que todo se encuentre en su lugar debido y así cumplir su propósito divino. Dios está uniendo la flecha con el cuerpo. Lo está haciendo. De manera sutil, todavía no tenemos todos los detalles, pero lo está haciendo. Y en este caso, hermanos, en lo que está ocurriendo aquí, vale la pena reflexionar en el hecho de que a veces
de manera preciosa, Dios nos permite a nosotros hallar gracia ante los ojos de los demás. A veces Dios utiliza el carácter que ha formado en nosotros por su gracia, ¿no?, para llamar la atención de otras personas, de aquellos que nos rodean. A veces, justamente como es la intención de que nosotros, al tener el fruto del Espíritu en nosotros y ser personas de paciencia, de amor, el amor que tenemos entre nosotros, Dios a veces lo usa fuera de estas paredes de la iglesia o del edificio donde nos reunimos, la iglesia, y hallamos gracia por ese amor, por ese carácter. Pero otras veces no tenemos ni idea por qué le caímos bien a fulano o a mengano. Ni idea. Tremendo. Y ha sido hermoso, hermanos, de parte de ustedes escuchar recientemente testimonios de ustedes hallando gracia en el trabajo, en el hospital, con los doctores, con los patrones, con familiares que no querían ni verlos. Y no creo que sea pura coincidencia nunca. Es Dios detrás de las coincidencias, obrando, cumpliendo con su plan. Y antes de que se frustren aquellos que piensan, yo nunca hallo gracia en los ojos de nadie, siempre soy el desgraciado que nadie quiere ni ver. Justamente, interesante, el texto nos lleva a ver otras dos coincidencias negativas que Dios también usa para sus propósitos. Y acá ahora pasamos versículos 21 al 25, versículos 21 al 3:5, a las circunstancias desafortunadas de Mardoqueo. Las circunstancias desafortunadas de Mardoqueo. Es hermoso cuando Dios permite que hallemos gracia ante los ojos de los demás. Hermoso. Pero vemos ahora en el texto, en el caso de Mardoqueo, un relato que al principio parece ser una victoria para Mardoqueo, y lo es, pero el texto nos lleva a verlo un poco distinto, ¿sí? Versículos 21, vean hasta el 23. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. O sea, esto es un complot para matar al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Y uno lee eso y dice, Mardoqueo, otro héroe acá en la historia, haciendo su parte en el reino persa. Esto va a traer gloria a Dios, aunque no se menciona a Dios, pero protección al pueblo. Y en un sentido sí. Pero en realidad, lo que este texto, la sensación con la que nos quedamos al terminar el capítulo 2, es el hecho de que no se le reconoció a Mardoqueo por esto que hizo para el rey Asuero. Hay una falta de reconocimiento de su lealtad. Noten que el texto nos llevó ahora, nos apartamos de la escena de los perfumes, los óleos, los aceites esenciales y todos los banquetes, para ahora ser testigos de un acontecimiento que se desenvuelve a oscuras, detrás de escena. Y estos 2 eunucos, muy enojados, dice el texto, ¿sí? Recuerden que les dije en la introducción al libro, el enojo aún de las personas también va a ser un tema regular en el libro. Se enojan los eunucos y quieren matar al rey. No sabemos por qué, nuevamente, pero lo quieren matar. Y de manera heroica, Mardoqueo denuncia ese complot, se lo comunica a Esther, y Esther viene ante el rey y dice, Mardoqueo descubrió esto. En nombre de Mardoqueo. Lo investigan
lo verifican y los eunucos son ahorcados. Y el evento es registrado en las crónicas en los libros de las crónicas del rey. Pero no es una victoria necesariamente, o al menos no es la sensación que deja el texto, porque generalmente una obra heroica como esta era recompensada de manera inmediata. Historiadores dicen que los monarcas persas eran muy diligentes a la hora de recompensar a sus benefactores. Pero por razones que desconocemos, Mardoqueo no recibe reconocimiento alguno por su esfuerzo. Y si eso no fuera desanimante o lo suficientemente desanimante para él, no solamente no recibe él el reconocimiento y la recompensa, sino que otra persona es exaltada en su lugar. Y ahí empieza el capítulo 3. Primero, entonces, una coincidencia negativa para él es que no recibe el reconocimiento que debería recibir. La segunda, empieza el capítulo 3. Él no recibe exaltación. Su enemigo recibe exaltación. Versículos 1 al 5. Después de estas cosas, el rey Asuero, noten cómo cambia, engrandeció no a Mardoqueo, a Amán. ¿Quién es Amán? Hijo de Amedata, Agageo. Entonces el rey no exalta a Mardoqueo, sino exalta a otro hombre. ¿Qué hizo este hombre para merecerlo? ¿Acaso algo parecido a Mardoqueo salvó al rey? No sabemos, no se nos dice. Nada, quizás nada, porque no se nos dice. ¿Y quién es este hombre? No es cualquier hombre, sino un enemigo de Mardoqueo y de su pueblo, hermanos. Esto es tremendo. El rey Asuero engrandece a Amán, hijo de Amedata, Agageo. Como decimos acá en Argentina, acá se pudre todo. ¿Recuerdan el árbol genealógico de Mardoqueo? ¿Descendiente de la familia de quién? De Saúl. Amán es descendiente de Agag. ¿Recuerdan a Agag? Agag era el rey de los amalecitas en el tiempo de Saúl. Los amalecitas eran un pueblo nómada, descendientes de Esaú y los primeros enemigos del pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Ellos eran conocidos por los judíos por atacar y herir de manera cobarde a la nación escogida de Dios. Atacaban a los niños, a las mujeres. Eran cobardes, tremendos. Y por eso Dios prometió que iba a erradicar a los amalecitas. Éxodo 17, 8 al 16 describe esto, y Deuteronomio 25, 17 al 19, al final de la ley, también lo menciona. Y cuando llegamos al reinado de Saúl, ya Israel una nación monarca, Dios instruye a Saúl de esta manera. 1 Samuel 15, versículos 2 y 3, dice: instrucciones de Dios para Saúl, por medio del profeta: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios está cumpliendo con lo que dijo que iba a hacer. Por la manera que atacaron varias veces al pueblo de Israel, Dios los iba a destruir. Mata a todos. Pero Saúl se cree más bueno que Dios. No obedece a Jehová, perdona la vida de Agag y perdona la vida se queda con lo mejor de las posesiones
de los amalecitas. Y Dios le dice a Saúl, ya el reino será tuyo. No, el reino no será tuyo por tu desobediencia. Y es interesante, quizás casi como una consecuencia de la desobediencia de Saúl, muchos años después, ahora nos encontramos con, ¿quién? Dos personajes, Mardoqueo, descendiente de Saúl, no recibiendo la exaltación que se merecía, sino Amán, descendiente de Agag, recibiendo esa exaltación. Agag y los amalecitas eran esos enemigos eternos del pueblo judío, eternos. Peor que Boca River, peor que Nacional Peñarol, diríamos nosotros. El rey Asuero, en vez de recompensar a Mardoqueo, exalta a su archienemigo. Y al exaltarlo, por alguna razón que no sabemos bien, no se nos dice, Mardoqueo rehúsa honrarlo. Interesante cómo continúa allí, capítulo 3, versículo 1, se exalta a Amán en vez de a Mardoqueo. Y Mardoqueo, noten, ni se arrodillaba, ni se humillaba, versículo 2. Volviendo a lo que les dije en la comparación con Daniel, quizás algunos leemos esto y decimos, y claro, ¿qué se va? ¿Qué se va a arrodillar? ¿Qué se va a humillar ante él? Él se humilla ante el Dios de Israel y nadie más. Puede ser, puede ser. Puede ser que esté actuando en base a sus convicciones, ¿sí? Valentía ante la imposición de adorar a otro Dios o a otra persona, puede ser. Pero esa idea no es tan clara en el contexto de Esther. Porque a diferencia del libro de Daniel, el rey no está llamando a todos a adorar o postrarse de manera reverencial ante alguien que no sea el Dios de Israel. Está llamando a un reconocimiento, a un respeto de alguien de mayor rango. Algo que era bastante común en esa época, ¿sí? Bueno, Mardoqueo no lo hace. Y no sabemos por qué. Algunos piensan que tenía que ver con sus convicciones judías y puede ser. Otros opinan lo opuesto. Que acá le agarró la amargura a Mardoqueo. El orgullo. Porque lo acaban de dejar plantado, ¿sí? En el orden de recompensas, en el orden de reconocimientos. Bueno, no sabemos. Lo único que se nos dice es que sus colaboradores reportaron la situación a Amán y ahí se revela que Mardoqueo es judío, o él lo revela, pero se revela casi con el sentir, bueno, se sigue obstinando a darle respeto, al reconocimiento a Amán, a ver si se sigue saliendo con la suya siendo judío. Esa es la idea en el texto. Ahora nos enteramos que es judío, dudo que pueda salirse con la suya. Interesante, ¿no? Porque hasta el momento la identidad judía de Esther había sido protegida y escondida. Capítulo 2, versículo 10, también versículo 11 y versículo 20 se enfatiza que se iba escondiendo, protegiendo la identidad judía de Esther. Pero acá se desata con la falta de obediencia de Mardoqueo. Interesante. Bueno, esto llega a oídos de Amán y dice el versículo 5, enciende la ira de Amán. Se enojó el rey, capítulo 1, y también hubieron muchos problemas después de eso. Se enojaron los eunucos, intentaron matar al rey, y ahora se enciende la ira de Amán. Y esta desencadena otra serie de eventos cruciales de la historia. Bueno, antes de continuar, hermanos, a la última sección, un comentario acerca de estas dos circunstancias desafortunadas de Mardoqueo. Recuerdo que hablábamos que en esta sección hay dos coincidencias positivas y dos negativas. Para dar otra perspectiva importante en cuanto a la providencia de Dios y relacionándolo con lo que decíamos en el punto anterior, donde a veces hallamos gracia
ante los ojos de los demás. Hermanos, necesitamos entender que en la providencia de Dios no siempre vamos a hallar gracia ante los ojos de los demás. A veces no. Y ojo, ojalá no sea por tu falta de piedad, tu falta de respeto, y a veces no tenemos gracia a los ojos de los demás porque nos falta un poquito más de humildad. Pero aún siendo humildes, aún queriendo honrar al Señor, no siempre vamos a hallar gracia ante los ojos de los demás. Pero eso no significa, hermanos, que hemos perdido la gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Ni que su providencia está fallando en nuestras vidas. ¿Por qué a esta persona? Porque siempre la tratan bien. Siempre le dan lo que quiere, siempre recibe el reconocimiento y el trabajo, va escalando y yo estoy acá, plantado. Nadie me ve, nadie me reconoce. No ha fallado la providencia de Dios en nuestra vida, todo lo contrario. Vamos a descubrir más adelante, en esta historia al menos, que esta falta de reconocimiento de Mardoqueo termina siendo el punto climático en la historia entera. Es donde después, cuando el rey, mirando las crónicas, leyendo a la noche porque no podía dormir, saca las crónicas y empieza a leer, nunca reconocimos a Mardoqueo. Ese punto es donde empieza a revertirse todo la historia. Todo. Todo a favor de Mardoqueo, Esther, el pueblo judío. Hermanos, reconozcamos que Dios está en control. Cuando no recibimos lo que pensamos que merecemos, o aún cuando no recibimos lo que justamente es nuestro, Dios también utiliza esas coincidencias negativas para su gloria y para nuestro bien. Aunque la mayoría de las veces no vemos cómo ni por qué. Hermanos, tenemos un Dios totalmente confiable y sabemos de las Escrituras que si obramos de corazón para Él, aun si no somos reconocidos, aun si las cosas nos van como nos gustaría, Él nos va a recompensar a su tiempo. Colosenses 3 enfatiza esto. Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No para que halle gracia, me reconozcan, me recompense. No, para el Señor, no para los hombres. ¿Por qué? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? Aún esas coincidencias negativas, también como las positivas, Dios está detrás, utilizándolas. Confiemos. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y la flecha va a caer justo en el lugar, justo en el tiempo, con lo que Dios tiene planificado y va a coincidir justo con lo que Dios quiere. No siempre con lo que yo deseo en este momento, lo que me gustaría, pero con lo que Dios quiere y lo que es bueno y necesario, sí, siempre. Toda incidencia o dos incidencias o más van a coincidir tal y cual Dios lo tiene planificado. Y nos lleva esto, hermanos, ahora sí al último punto, a la última sección. Luego de ver ahora las circunstancias desafortunadas de Mardoqueo, ahora vemos, por último, la amenaza desconcertante en contra del pueblo judío. La amenaza desconcertante en contra del pueblo judío, versículos 6 al 15. Hay un paralelo que vemos entre estos versículos, ¿sí? Al principio del 6 y adelante, con lo que vimos en el capítulo 1. Recuerden que ante el desafío de Vasti, cuando Vasti dice, no, no voy a ir a entretenerlos ahí en el palacio, Asuero y sus consejeros decretan una ley que afectará a todas las mujeres del reino y no solo a Vasti. Recuerden que les dije, en vez de resolverlo internamente, en vez de hacer algo para que
no tenga que saberse y promulgarse alrededor de todo el imperio, no. Un edicto, una ley, y se enteran todos de lo mal que estaba el reino, lo mal que estaba la sumisión dentro de la realeza. Y afecta entonces a todas las mujeres del reino y no solo a Vasti. Bueno, hay como un paralelo aquí con lo que ocurre entre Amán y Mardoqueo. Porque Amán, ante el desafío de Mardoqueo, no se conforma con el castigo de Mardoqueo, sino quiere castigar a todo el pueblo judío. Vean con lo que dice el versículo 6. Pero tuvo en poco, Amán, poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. Y a continuación, hermanos, a partir de este versículo hasta el final, se nos presentan un montón de detalles que parecen demostrar una situación imposible para el pueblo judío. Realmente imposible. Primero, se nos dice que Amán utiliza las suertes, y aquí aparece la palabra que yo les mencioné hoy, el pur. ¿Sí? Aparece el pur para determinar el día propicio para exterminar a los judíos. Noten, versículo 7, en el mes primero, que es el mes de Nisán. Interesante en qué mes ocurre esto. En el año 12º del rey Asuero fue echada pur, esto es la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Muy intrigante, hermanos, acá la fecha en la que se tiran los dados y se envía el edicto. Nuevamente, no creo que sea pura coincidencia, porque es el mismo mes y días antes de la celebración de la Pascua de los judíos. Y el envío del edicto sale días antes de esa Pascua. La Pascua conmemoraba la liberación, ¿sí? Cuando los judíos celebraban la Pascua, celebraban la liberación de los judíos de Egipto. Ese evento que constituyó la fundación de ellos como nación, como pueblo de Dios. Se celebra la existencia del pueblo judío como aquellos que fueron escogidos de Dios. Imagínense entonces el contraste entre lo que están por celebrar y las noticias que llegan los días o el día antes de celebrar la Pascua. En vez de gozo por celebrar cómo el Señor los liberó del éxodo, los liberó en el éxodo de Egipto, les llegan noticias de que en un año ellos serían aniquilados completamente. Y la coincidencia de este decreto es irónico, pero sirve para resaltar lo que veremos más adelante en el relato. Porque vamos a ver también cómo Dios, por medio de esas incidencias, ocurrencias, Dios sí va a terminar liberando al pueblo. Pero manteniendo el tono de lo que está ocurriendo aquí, al llegar este edicto justo antes de celebrar la liberación del pueblo judío, ellos escuchan que en un año van a ser aniquilados. Primer detalle. Segundo, versículo 8, Amán convence fácilmente al rey de lo amenazante y desafiante que es este pueblo, porque su ley es contraria a la ley persa. Versículo 8. Uno lo lee y uno dice, pero ¿alguna pregunta? ¿Una investigación para verificar si Amán lo que está diciendo es verdad o no? ¿No vale la pena en vez de mandar cartas a todo el imperio para que se aniquile a toda una raza? Lo convence así. Otra vez, mostrando un poco el rey tan poderoso, pero no tiene firmeza, no tiene convicción. Entonces Amán fácilmente lo convence, versículo 8. Tercero, versículo 9, Amán ofrece una gran cantidad de dinero, que esto prácticamente se considera un soborno para auspiciar el genocidio. Si place al rey, dice Amán, decrete que sean destruidos
y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. 10.000 talentos. Algunos historiadores estiman que esto es lo equivalente a un año de todas las ganancias que el rey recibía de todo el imperio. O sea, los impuestos, todo ese dinero que entraba en un año, le dice Amán, yo te lo doy, acá, yo lo auspicio. No tenés que pagar un peso. Y algunos piensan que justo al mencionar esto, Amán, si en la historia esto coincide con la derrota que había sufrido, ¿sí? Los persas contra los de Grecia, el rey necesitaba dinero, estaba fundido, necesitaba más dinero en lo que serían sus finanzas para el reino. Entonces, claro que lo iba a recibir. Entonces, la fecha contribuye a esa situación imposible para el pueblo judío. La manera tan fácil que se convence al rey, Amán, hablando del pueblo como un pueblo que es contrario o que tiene leyes contrarias a la ley persa. Tercero, la cantidad de dinero que ofrece para auspiciar el genocidio, este personaje Amán. Y cuarto, la ligereza y la fuerza con la que se comunica y se distribuye el edicto del rey. Tremendo. Noten que sale la suerte, te tiran los dados, porque otra manera de pensar en el PUR son como los dados nuestros, ¿no? Boom. Tira los dados, se decide el día, Amán va, habla con el rey y al toque, aunque es en un año recién que está programado la aniquilación, al toque, Amán trae a los escribanos, se escribe el edicto y lo manda a través del imperio. Noten, versículos 12 al 15, noten todas estas menciones. Inmediatamente después, ¿sí? Capitanes, y después se empieza a distribuir todo este edicto, toda esta decisión que había tomado el rey con Amán, se comunica a capitanes sobre cada provincia, príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua, sellado con el anillo de rey. Es como que esto va a pasar. Esto va a pasar. Esto ya se comunicó en todo el imperio. No hay hueco en el imperio que no se haya comunicado o no se va a comunicar. Y está con el sello del rey. Imposible la situación del pueblo judío. Y la manera que se describe cómo va a ser esa matanza, dicen algunos, miren cómo dice, creo que lo escribí aquí, pero no anoté el versículo. Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianas, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12. Esa repetición, ese uso de tres palabras distintos, como por ejemplo para su aniquilación, destruir, matar y exterminar, comunica fuerza detrás de esto. Lo vamos a hacer bolsa. Van a desaparecer de la tierra. Y vamos a matar a todos. Nadie va a sobrevivir. Entonces, el capítulo 3 termina con esta sensación de desesperanza. Total desánimo para el pueblo judío, cómo se van dando las circunstancias, las coincidencias. Ese es el sentir, hermanos, con el que concluye el capítulo 3. Pero nuevamente, todo esto pensando que Dios está alineando las incidencias, la está alineando para que ocurran cuando tienen que ocurrir y que vayan a cumplir el propósito de Dios que Él tiene en su plan soberano. Tremendo esto. Coincidencias positivas, coincidencias negativas. Todos bajo la providencia de Dios. Todos. Él está detrás de todas. Hermanos, es hermoso conocer y adorar y confiar en un Dios así. Es precioso.
No se le escapa nada a Dios. No se le escapó nada, ninguna coincidencia en este libro que parece un libro, les mencioné en la introducción, podría pasar por un libro pagano, prácticamente. No hay mención de Dios, nada de Él, pero está en las Escrituras y ha sido inspirada para que justamente nosotros, junto con el pueblo judío que iba a estar viviendo después de que se da este libro, 50 años después, yo les mencioné, empieza la era intertestamentaria, donde es el gran silencio de Dios. Dios no habla por 400 años. Y para esa era del pueblo donde Dios no habla, tenían este ejemplo, donde con el silencio Dios igual estaba acomodando todo. Y aseguró que iba a cumplir con sus promesas, a proteger a su pueblo, a que siga adelante. Hermanos, nosotros no escuchamos tampoco revelación de Dios. La providencia de Dios la experimentamos de una manera quizás más silenciosa también, pero ni hablar de que el Señor está detrás de cada coincidencia, cada aparente suerte o falta de suerte, Dios está controlando, manejando. Y me pareció oportuno concluir solo mencionando que el libro de Esther, como les mencioné, resalta la fiesta de liberación, basado en esta palabra pur. Cuando culmina el libro de Esther, vamos a darnos cuenta que de acá sale la fiesta del Purim, la fiesta de la liberación de los judíos de la mano del imperio persa, icónico, ¿sí?, para Israel desde la inauguración de esta fiesta. Pero más asombroso, más crucial para el pueblo de Dios era esa otra fiesta, la que casi que coincide con la de Purim en fecha, la Pascua, en un sentido. ¿Por qué? Porque años después, por coincidencia, durante la semana de Pascua, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, Él en vez de un cordero, Él muere. Él es matado. Y su sangre, en vez de una sangre de cordero puesta sobre el contorno de una puerta, su sangre es puesta sobre la cruz, derramada sobre la cruz, para que nosotros podamos tener liberación del problema más grande que tenemos, del dominio más grande sobre nosotros que el dominio persa, el pecado. Que podamos ser liberados del pecado. Murió en nuestro lugar, es nuestro sustituto. Y eso no fue por pura casualidad. Fue para que podamos ser redimidos, conocer a Dios, tener una relación con Dios, adorarle y tener esta esperanza de que todo lo que sucede para a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para que seamos conformados según su propósito, según la semejanza de Cristo y podamos darle gloria, hermanos. Vamos a darle gloria, finalmente, algo que el pecado no nos permitía hacer. Hermoso. El Evangelio, hermoso la providencia de Dios. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por el mensaje tan precioso que contiene, Señor, cada carilla, cada sección, todo lo que es inspirado de parte tuya, Señor, tiene un propósito para nuestro bien, para nuestro entendimiento, nuestro crecimiento, para que nosotros te entendamos mejor, tú siendo un Dios tan majestuoso, grande, soberano. Señor, te has revelado por medio de Cristo, por medio de las Escrituras, para que te conozcamos. Y damos gracias por este concepto de tu providencia, que nos vuelve a resaltar lo grande que eres tú, que eres el Rey del universo, el Rey sobre las cosas enormes, grandes, trascendentes, y también eres el Rey sobre lo más minúsculo, lo más microscópico. Cada incidencia, cada flecha que se manda al azar, cada dado que se tira, tú estás en control. Padre, te adoramos, te damos gracias que somos parte de tu pueblo, hemos sido redimidos.
y que estás haciendo todo y usando todo para hacernos más semejante a Cristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra confianza y nuestro amor por ti. En el nombre de Jesús oramos.